Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Tics de Anatomía y Neuroanatomía. El doctor Reynoso quien les habla. El día de hoy hablaremos de la base del cráneo con sus respectivos agujeros. Daremos detalles de cuáles son las estructuras que discurren por esos agujeros y cuál es la importancia de usted saberse los agujeros del cráneo. Así que a ti, estudiante de medicina, de odontología o de cualquier área de ciencia de la salud, espero que disfrutes de este video, te sirva de repaso y te lo aprendas de manera efectiva. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Tics de Anatomía y Neuroanatomía con Reynoso, y no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir nuestros videos. Así que espero que disfruten del video. La base del cráneo presenta dos caras, una cara endocraneal o interna y una cara exocraneal o externa. La cara interna de la base del cráneo se divide en tres pisos principales para su estudio. Un piso craneal anterior o fosa craneal anterior, un piso craneal medio o fosa craneal media y un piso craneal posterior. Detallaremos cada uno de esos pisos diciendo límites, contenidos, principalmente los agujeros que se encuentran en cada uno de estos. Comenzando con el piso craneal anterior. El piso craneal anterior tiene como límite anterior la cara posterior de la porción horizontal del frontal y en la parte central la cresta frontal. Posteriormente a esa cresta frontal tenemos un agujero llamado agujero ciego. Por ese agujero ciego pasa una vena emisaria. Aquí lo tenemos. También tenemos posteriormente al agujero ciego este saliente vertical denominado apófisis crista galli. En la apófisis crista galli se inserta la hoz del cerebro. Es una estructura que separa los hemisferios cerebrales. Desdoblamiento de dura madre. A ambos lados de la apófisis crista galli tenemos la lámina cribosa del etmoide. Por la lámina cribosa del etmoide, por esos agujeros que se evidencian aquí, pasan los filetes del nervio olfatorio, es decir, el primer par craneal. También tenemos otros agujeritos a ambos lados, lateralmente, que se denominan agujeros etmoidales anterior y agujero etmoidal posterior. Por esos agujeros etmoidales anterior y posterior pasan vasos y nervios etmoidales anterior y posterior. También evidenciamos a ambos lados del etmoides esas eminencias que son las eminencias orbitarias correspondientes al hueso frontal. Esas eminencias orbitarias se relacionan con la cara inferior del lóbulo frontal. Como límite posterior del piso craneal anterior tenemos el borde posterior del ala menor del efenoides. Esto que tenemos aquí es el borde posterior del ala menor del efenoides, forma el límite posterior de la fosa craneal anterior. En su parte central tenemos las apófisis clinoides anteriores. Apófisis clinoides anteriores. Clinoides significa pata de cama. Aquí se evidencia el cuerpo del efenoides y las alas menores del efenoides. Entre el cuerpo del efenoides medialmente y las alas menores del efenoides lateralmente delimitan este agujero, que es el conducto óptico. Por el conducto óptico entra el nervio óptico y sale la arteria oftálmica. Eso es lo que tienen que saber con respecto a la fosa craneal anterior. Pasando a la fosa craneal media o piso craneal medio, tenemos como límite anterior, que mencionamos, que es lo que separa el piso craneal anterior del medio, es esto mismo aquí, el borde posterior del ala menor del efenoides. Y aquí en el piso craneal medio tenemos que corresponden las alas mayores del efenoides, son estas que se ven aquí abajo. Alas mayores en su parte inferior y las menores en su parte superior. ¿Qué tenemos entonces en el piso craneal medio? Tenemos esa estructura en la línea media, es la silla turca. La silla turca, o también llamada fosa hipofisiaria, donde descansa la glándula pituitaria o hipófisis. Posteriormente, estas son las apófisis clinoides posteriores y las apófisis clinoides anteriores. Los siguientes agujeros que tenemos aquí de importancia, pasando a esta estructura que se ve aquí, que se denomina fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior, que la vamos a ver mejor en la cara exocraneal. Eso que se ve ahí es la fisura orbitaria superior, también llamada hendidura esfenoidal. Por esa fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal que se encuentra inferiormente al conducto óptico y que corresponde a la fosa craneal media, por ahí discurren las siguientes estructuras. El nervio oculomotor pasa por aquí, o tercer par craneal, también llamado motor ocular común. El cuarto par craneal, que es el nervio patético o troclear.
el quinto par craneal, específicamente la rama oftálmica del trigémino B1, y el nervio abducen o sexto par craneal, llamado también nervio motor ocular externo. También discurren la vena oftálmica superior. Esas son las estructuras importantes que pasan por esa hendidura esfenoidal, así que apréndansela bien. Inferiormente a la hendidura esfenoidal, aquí evidenciamos otro agujero, inferior y posteriormente. Este agujero es el agujero redondo, también llamado agujero redondo mayor. Por ese agujero redondo discurre el nervio maxilar superior, que es el segundo ramo del trigémino, también llamado B2. El agujero redondo termina en esta fosa, que es denominada fosa pterigopalatina. Ahí termina el agujero redondo mayor, en la fosa pterigopalatina, con el nervio maxilar. Si nos desplazamos posterior y lateralmente al agujero redondo, aquí, encontramos este otro agujero. Miren la forma que tiene, y es un poco más grande que el agujero redondo. Este tiene forma oval, por eso le llaman agujero oval. Ese agujero oval también se evidencia en la cara exocraneal. Ahí lo tienen. Por ahí discurre el nervio mandibular y la arteria meningea accesoria, que es una rama de la arteria maxilar. Este nervio mandibular es el tercer ramo del nervio trigémino, también llamado B3. Posterior y lateralmente al agujero oval encontramos otro agujero un poco más pequeño, ese que se ve ahí. Se denomina agujero espinoso, también llamado agujero redondo menor. Por ese agujero espinoso o redondo menor pasa el ramo meningio del nervio mandibular y la arteria meningea media. Lateralmente a la fosa hipoficiaria y medialmente al agujero oval encontramos otro agujero denominado agujero rasgado anterior. Por ese agujero rasgado anterior pasa el nervio vidiano. Con este agujero rasgado anterior puede existir polémicas y algunos autores o anatomistas dicen que por ahí no pasa nada. A fines didácticos se menciona de que el nervio vidiano discurre por ese agujero rasgado anterior. Eso es en cuanto al piso craneal medio con sus agujeros. Como límite posterior del piso craneal medio tenemos el borde superior de la porción petrosa del temporal y las apófisis clinoides posteriores. Esas son las estructuras que conforman el piso medio de la base del cráneo como límite posterior. En el piso craneal posterior tenemos las siguientes estructuras. Comenzando con esta estructura que se ve aquí, corresponde al clivus o canal basilar. Ese clivus o canal basilar se relaciona con la arteria basilar que discurre por este nivel. En el piso craneal posterior tenemos ese conducto que se evidencia a este nivel, en la porción petrosa del temporal, en la cara posterior inferior, corresponde al conducto auditivo interno, donde introduzco la pinza. Por ese conducto auditivo interno entra el nervio facial al cráneo. También pasa por ahí el nervio vestíbulo coclear, el nervio intermediario de Reisberg, que es un ramo sensitivo del facial, y la arteria auditiva interna, también llamada arteria laberíntica, que es una de las ramas colaterales de la arteria basilar, por ese conducto auditivo interno. También hay otros agujeros que se mencionan en esa porción petrosa del temporal, como es el conducto de Falopio o el hiato de Falopio, por donde discurren los nervios petrosos. Ese otro agujero que se encuentra inferiormente y posterior al conducto auditivo interno, ese que vemos aquí, es el agujero rasgado posterior, también llamado agujero yugular o conducto yugular. Por ese agujero yugular está dividido por esa espina, que es la espina yugular, por esa espina que se ve aquí, a este nivel, y hay un ligamento que divide ese agujero en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Por esas porciones va a ser una porción nerviosa y una porción vascular. Ese agujero yugular, cabe destacar que por ahí discurren los tres penúltimos pares craneales. Dígase el nervio glosofaringeo, el vago y el accesorio o espinal. Discurre por ese agujero yugular. Y también la vena yugular interna que se forma a este nivel. Eso que vemos aquí es el surco del seno sigmoideo, por ahí discurre el seno sigmoideo. Otro agujero importante que hay que destacar, que es este que se ve aquí, que se encuentra medialmente al agujero rasgado posterior, ese que vemos ahí, es el conducto del hipogloso. El conducto del nervio hipogloso, o llamado también agujero condilo anterior. Si volteamos el cráneo, evidenciamos los cóndilos del occipital, que son esos cóndilos que se articulan con la primera vértebra cervical llamada atlas,
Ese agujero que se evidencia en la cara exocraneal es el conducto condilio anterior o conducto del hipogloso, que es el que evidenciamos. Si lo ponemos ahí, lo evidenciamos aquí, sería mejor ahí, Y en la cara interna o endocraneal, ese es el conducto del hipogloso. Por ahí pasa el nervio hipogloso mayor, 12avo paracraneal o nervio hipogloso. Medialmente al conducto del hipogloso tenemos, y posteriormente al clivus o canal basilar, tenemos este agujero que es el más grande de todos y es el que tiene que aprenderse principalmente, que es el agujero magno o agujero occipital. Por el agujero magno o agujero occipital pasa la médula oblongada o bulbo raquídeo, el nervio accesorio o espinal. El nervio accesorio espinal tiene dos orígenes, un origen espinal, que es en la médula espinal, y un origen encefálico o craneal, que es en el surco retrolivar del bulbo raquídeo. Es decir, que el nervio accesorio entra al cráneo por el agujero magno o agujero occipital y sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. También por ese agujero magno, además del nervio accesorio, la porción craneal de este, pasan las arterias vertebrales, que son las primeras ramas colaterales de la arteria subclavia. Esas ramas vertebrales penetran al cráneo para formar la arteria basilar que hemos mencionado anteriormente, que se relaciona con el clivus o canal basilar. Cabe destacar que posteriormente al agujero magno hay 4 fosas. El piso craneal posterior se divide en 4 fosas, 2 fosas inferiores y 2 fosas superiores. Esas 2 fosas inferiores se denominan fosas cerebelosas, donde se aloja el cerebelo, y las 2 superiores denominadas fosas cerebrales, donde está en relación con el lóbulo occipital del cerebro. También tenemos una cresta occipital interna, senos transversos, el seno recto y el seno sagital superior, son las estructuras que se relacionan con estas eminencias que se ven a este nivel. A ese nivel es que se forma la prensa de Herófilo o prensa torcular, también llamada confluencia de los senos. Ya eso es en cuanto a la cara interna de la base craneal. Pasando a la cara externa, este agujero que se ve aquí es el conducto carotidio. Por ese conducto carotidio discurre o pasa a la arteria carotidio interna. El agujero estilomastoideo que no se ve en la cara interna de la base del cráneo es este agujero que se ve aquí, que está entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloide. Aquí debería haber un saliente, la apófisis estiloides y la mastoide posteriormente delimitan este agujero, que es el agujero estilomastoideo. Por el agujero estilomastoideo pasa la arteria estilomastoidea, entra al cráneo, arteria estilomastoidea, y sale del cráneo el nervio facial o séptimo par craneal. Es decir, que el nervio facial penetra el conducto auditivo interno en su porción petrosa del temporal y sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. Importante conocer eso, señores. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido cuáles son los agujeros del cráneo, la base del cráneo, cómo se divide y la importancia de saberse los pares craneales en orden de emergencia según los agujeros por donde discurren en el cráneo. Es cuanto y nos veremos en una próxima. Bye.